Esos son los objetivos que me planteé para guiar esta temática. Y bueno, el contenido temático, que vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a hablar sobre crecimiento, que es el aumento de la masa cuantitativa, y el desarrollo, que es la adquisición de habilidades, de destrezas, de acuerdo a un grupo etario en particular. Y vamos a definir brevemente el retraso en el desarrollo. Las clases son muy breves porque el objetivo es de que ustedes lean el capítulo del libro correspondiente. El doctor Franklin fue muy enfático en decir de que tienen que leer ese capítulo. Todo es del Tratado de Pediatría de Nelson. Y esto es lo que les mencionaba. El crecimiento es un fenómeno biológico de incremento de su masa corporal, una maduración morfológica y que adquiere de forma progresiva para que esta masa en particular tenga una plena capacidad funcional. Es un proceso dinámico continuo hasta la edad adulta, es cuantificable y multifactorial, que integra incremento de la masa celular y crecimiento. Nosotros lo vemos cuantificado por las medidas antropométricas que se obtienen en el niño dependiendo la edad. El desarrollo, a diferencia del crecimiento, es la adquisición de nuevas funciones y cambios de esa masa que se dan a medida que transcurre el crecimiento en diferentes planos, tanto físico, psicológico y social. Entonces, ¿qué pasa en la edad preescolar? Recuerdan de que, por ejemplo, si hablamos de los hitos del desarrollo, específicamente del lenguaje, a partir de los 2 años yo esperaría que el niño hable entre 50 a 100 palabras, y esa ganancia de palabras ocurre prácticamente en solo un semestre, porque a los 18 la mayoría hablan de 10 a 15, entonces en el siguiente semestre el niño aprende de 50 a 100 palabras. Entonces la emergencia del lenguaje y su exposición a una esfera social es muy importante en esta edad. Además, también en esta edad es la que los niños comienzan a ir a guarderías, a kinderes, entonces aprenden a alejarse y a acercarse una y otra vez al adulto referente de ellos, ya sea papá, mamá o ambos. Entonces eso hace que exploren separación emocional, y esta separación emocional algunas veces lo hacen de forma audaz, es decir, el niño lo supera o lo hace de una forma sorprendente, pero algunas veces de una forma tosuda, y hay cierta oposición en esta etapa. Entonces, eso también es de tenerlo en cuenta, y hay cierta obediencia alegre. Entonces, el lenguaje es el hito que más marca esta etapa, la adquisición del lenguaje expresivo, del receptivo, etc. Y también adquiere capacidad de adaptarse a nuevas reglas y relaciones, precisamente porque salen de la esfera familiar y salen a un entorno social más de escuela, más de guardería, donde ya deben existir otro tipo de reglas. Entonces, hacia el final del segundo año, se frena el crecimiento somático. Y eso es importante que se los mencionen a los papás. Los primeros 2 años de vida es la etapa en donde se da un crecimiento somático más acelerado en todo el crecimiento del ser humano. Es decir, solo pónganse a pensar de que nacen en promedio con 3 kilos, 3.5 kilos, y al final del año están pesando alrededor de 10 kilos. Hay una ganancia de 7 kilos en un año. Cuando esa ganancia tan acelerada no se ve en el resto de la vida
algunos adultos sí, ¿verdad? Por la forma en cómo comen, etcétera. Pero en los niños o en el ser humano no se debería de ver ese crecimiento tan acelerado en el resto de su vida. Igual a la longitud. Nacen en un promedio con 50 centímetros y ganan 25 centímetros en el primer año de vida, para que al primer año estén midiendo en un promedio 75 centímetros. Entonces, el segundo año se ve marcado por una desaceleración del crecimiento, pero también es un crecimiento de peso y de longitud mayor que en el resto de la etapa. Entonces, eso es algo importante. También se frena el crecimiento somático, el crecimiento encefálico en sí. Por eso es de que no se recomienda de forma sistemática continuar midiendo el perímetro cefálico a partir de los 2 o 3 años. Eso es importante también que lo tomen en cuenta. A los 2 años, el cerebro corresponde al 85% de su crecimiento total, es decir, el resto de la vida solo va a ganar unos 5 centímetros de perímetro cefálico y un 15% en su masa total cerebral. Entonces, eso es importante también que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque si crecen menos, obviamente van a necesitar menos energía. Y esa es la razón por la que los papás van a llegar alrededor de esta edad a decir que ya no están comiendo como antes, que ha habido disminución del apetito, pero es precisamente las demandas energéticas han disminuido porque ya no existe un crecimiento acelerado. También se ve marcado por emergencia de hábitos caprichosos. Aquí se desarrollan, ya más tempranamente se han desarrollado rabietas, pero más o menos este es el pico de edad donde se dan la mayoría de ellas. Y en cuanto a la alimentación, ya ellos pueden decir cuál es su alimento preferido o es obvio para el adulto el alimento preferido y cuáles son aquellos que rechazan. Aunque recuerden de que para que usted diga que el niño rechaza totalmente un alimento que no le gusta, se debe de ofrecer de 8 a 12 veces. Entonces, no es con una vez, no es con 2 veces que no le gustó al niño, no. Es de persistir, porque algunos de ellos tienen alto valor nutricional. Entonces, eso también es de decírselo a los papás. Entonces, en este periodo, en la etapa preescolar, ganan alrededor de 2 kilos por año y es ahí donde sale la famosa mnemotécnica por ejemplo, con la fórmula que ustedes espero que hayan aprendido de calcular el percentil 50 del peso para la edad. Entonces, al año 10 kilos, a los 2 años 12, a los 3 14, a los 4 16 y a los 5 18 kilos. Esos son los percentil 50 y es por esto, ganan 2 kilos al año. La talla de 7 a 8 centímetros por año y la talla se cuadruplica el peso al nacer a los 2 años y generalmente a los 4 años se alcanza más o menos el metro de estatura, es decir, se duplica la longitud con la que nació. Y esto es lo que, en esta gráfica ustedes pueden ver que en el eje de las Y está la velocidad de crecimiento en centímetros por año y en el eje de las X la edad en años. Entonces, lo que quiero que se esquematice en esta gráfica para que ustedes lo guarden en su cabeza es esta desaceleración que se ve justo a partir del primer año, en donde de prácticamente ganar 20 centímetros por año, 25 más o menos, a los 2 años baja drásticamente y así se mantiene el descenso y se da un pico de la velocidad de crecimiento en cuanto a talla más adelante en la adolescencia, más tempranamente en las niñas, más tardíamente en los niños, pero es más duradero este aumento de la velocidad de crecimiento en la adolescencia de los niños, por lo que ellos alcanzan una talla más alta al final de su adolescencia.
Bien, la cabeza, como les mencionaba, de 5 a 6 centímetros entre los 3 a 18 años. A partir de los 2 años prácticamente ya no es tan importante medir el perímetro cefálico en la mayoría de los casos. En cuanto a la higiene del sueño, se debe de recomendar de 11 a 13 horas diarias de sueño. Esto está bien, pero bien perjudicado por el uso de pantallas, porque el uso de pantallas a partir de ciertas horas dan trastornos del sueño, dan insomnio en algunos niños, terrores nocturnos, etcétera. Entonces también son recomendaciones que hay que darle a los papás. Lo otro, la agudeza visual. Se puede evaluar agudeza visual como tal hasta a partir de los 4 años, en las que la mayoría de los niños alcanzan la agudeza visual del adulto. Antes, a los 3 años, alcanzan de 20-30 y a los 4 años 20-20, por lo que a partir de esa edad los vicios de refracción se deben de evaluar. De hecho, la Academia Americana de Pediatría, una de las recomendaciones que da a partir de los 4 años es precisamente dentro del control infantil hacer un tamizaje de agudeza visual. Y alcanza los 20 dientes primarios hasta los 3 años, la mayoría de los niños. Acuérdense que la erupción de los dientes primarios está asociado a madurez ósea. Entonces, es tan peligroso o tan alterado ver una erupción de los dientes primarios tardía como temprana. Y eso siempre tómenlo en cuenta. Hay imágenes para que en el Tratado de Pediatría de Nelson, con la cronología de la erupción de los dientes primarios y de los dientes permanentes, para que ustedes lo impriman y lo tengan en su consultorio a la hora de evaluar a los niños en un control de niño sano. Los papás preguntan, le dicen, ¿y es normal que ya le salió? ¿Y es normal que no ha salido? Entonces, recuerden que pediatría es la medicina de los rangos. Entonces, existe un mínimo de tiempo, un mínimo de edad en la que deben de emerger los dientes y así un máximo de edad. Así que eso también es importante que ustedes lo tengan a la mano, no se lo deben de aprender de memoria, aunque si pueden, pues adelante, pero por lo menos cuál es el primer diente que emerge, cuál es el último que emerge, cuál es el primero que se cae de los dientes primarios, a qué edad. Esos puntos importantes, sí, eso sí los deben de saber. Bien, en cuanto al desarrollo, como les mencionaba, hay ciertos hitos en cuanto al desarrollo cognitivo o mental. A los 2 años ya reconoce cuáles son las cosas iguales, usa objetos que van juntos, como en este caso la niña está jugando con un tambor, presta atención a las actividades por más tiempo. En cuanto al desarrollo físico, obviamente ya camina, se acuclilla. En cuanto al desarrollo social, ya pide ayuda cuando lo necesita, imita a quien lo cuida, juega con otros niños. Esto es importante porque dentro del desarrollo social, es justo a partir de los 24 meses, es decir, de los 2 años, 24 a 36 meses, que ustedes pueden ocupar un test que se llama M-Chat. Este test, el M-Chat, es para tamizaje de trastorno del espectro autista. Ubica a los niños que están en riesgo o tiene banderas rojas para espectro autista, para ese trastorno. Entonces, es por eso que siempre deben de ustedes, a partir de los 2 años, preguntar cómo es el desarrollo social y el desarrollo de la comunicación con otros niños, con pares, etcétera. Perdón. Bien.
A los 3 años ya corre, brinca, ya trepa, avienta la pelota, en cuanto al desarrollo mental, acomoda figuras en los espacios en los que les corresponden, clasifica los objetos. En cuanto a la comunicación, entiende casi todo el lenguaje sencillo. Recuerden también que a partir de los 2 años, en cuanto a comunicación, el lenguaje expresivo, ya pueden decir frases de 2 palabras. Entonces, por ejemplo, mamá, agua, mamá, chiche, papá, pelota. Y generalmente se acepta que por cada año de edad, en la oración pueden agregar una palabra. Por ejemplo, mamá, quiero agua a partir de los 3 años, y a partir de los 4 años, aparte de poder utilizar, como vamos a ver más adelante, el pasado, el tiempo pasado, pueden decir frases, oraciones de 4 palabras. Y eso es lo que les estaba mencionando. Algo muy importante es la adquisición del control de los esfínteres nocturnos. ¿Por qué? Porque es normal mojar la cama hasta los 4 años en las niñas. Generalmente las niñas adquieren este hito antes, y en los niños antes hasta los 5 años. Obviamente el diurno es más temprano. Hay niños que a los 18 meses ya dicen pipí, pupú, durante el día, ¿verdad? O a partir de los 24 meses, etcétera. Va a depender de cómo el papá o la mamá lo estimule para esto durante el día, pero en el control de los esfínteres nocturnos es lo que menciona acá. Esto también es importante en cuanto a la nutrición. Hay que favorecer horarios de comida ya predeterminados, porque es en los primeros 2 años donde ellos adquieren los hábitos de alimentación que van a mantener el resto de su vida. Y nosotros nos alimentamos como nos enseñaron los primeros 2 años de vida. Preferimos los alimentos que aprendimos a preferir durante los primeros años de vida en base a lo que nuestros papás nos ofrecieron o nuestros cuidadores. Entonces, eso ya está totalmente descrito. Y muchos de los trastornos de alimentación que podemos o no tener es gracias a los primeros 1000 días de vida o los primeros 2 años más el embarazo. Contar hasta 4 a partir de los 4 años, y puedo utilizar el tiempo pasado y el tiempo futuro a partir de los 5 años. Y eso también es importante, aunque el 5% de los niños de edad preescolar tartamudea, a los 8 años de edad se habrá resuelto el 80% de los casos. Entonces, son cosas que ustedes deben de guardar en la mente. A los 8 años, de 10 niños que tartamudeaban, 8 están resueltos. Estos 2 hay que investigar más profundamente algún otro trastorno. Entonces, ya viendo cuáles son los hitos del desarrollo que se deben de alcanzar, a partir de los 3 años uno puede diagnosticar retraso psicomotor como tal, pero el retraso del desarrollo es un diagnóstico provisional que puede utilizarse antes de esta edad. ¿Por qué provisional? Porque solamente me está alzando una bandera roja. Es decir, me está diciendo hay que prestarle especial atención a este niño más que a los demás. ¿Y qué es un retraso del desarrollo? Cuando los logros del desarrollo del niño aparecen en una secuencia lenta para la edad o cualitativamente alterada. Es decir, que muy bien habla a los 18 meses, pero probablemente solo con 2 palabras, 3 palabras o una palabra. Por ejemplo, el viernes vi un niño que 5 años y ni siquiera dice su nombre. A la mamá prácticamente le balbucea eventualmente, y hay palabras que sí dice, pero solamente dice frases de 2 palabras. Entonces, esos niños tienen retrasos del desarrollo específicamente en un área. Entonces, como les digo, eso solamente son, decir retraso en el desarrollo, solamente es alzar una bandera roja en este niño y decir, ese niño probablemente tenga algo. Hay que investigar específicamente qué, dependiendo del hito, ¿verdad? Pero no voy a decir, retraso del desarrollo, ya es diagnóstico definitivo. No, hay que identificar la causa como tal. Y primero lo que hay que ver
si es un retraso del desarrollo global, es decir, si la comunicación, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo o el desarrollo motor o físico, tanto fino como grueso, son los que están alterados o solamente específicamente un hito como tal. Y estas son la clasificación del retraso del desarrollo como una variante normal del desarrollo. Son aquellos niños con pobre estimulación, incluso desde el embarazo, un verdadero retraso por pobre o inadecuada estimulación, un verdadero retraso por una enfermedad crónica extraneurológica, como por ejemplo el síndrome de Down, o cardiópatas que obviamente tienen desnutrición, enfermedades hepáticas que no necesariamente es el cerebro el que está afectado, pero obviamente predisponen a un retraso del desarrollo por ingresos prolongados, por ventilación mecánica prolongada, por eventos hipóxicos, cirugías prolongadas, etc. Un déficit sensorial aislado, que el más frecuente, es la hipoacusia, que da un retraso en el desarrollo de comunicación expresiva y obviamente receptiva, y un preludio de una futura deficiencia mental, como el síndrome de West, que es un tipo de epilepsia mioclónica en la que los niños aparentemente nacen bien y lo primero que manifiestan es un retraso en el desarrollo y luego comienzan las convulsiones y ya no es reversible. Es decir, estos niños se van a ubicar luego en un retraso psicomotor como tal. Yo les recomiendo, si ustedes tienen hermanitos, si tienen hijos o en su consultorio, bajen esta app de la CDC, que es Sigamos el Desarrollo, está en la Play Store. Ustedes pueden ir introduciendo como carpetas o expediente, más bien dicho, introducen el nombre, introducen la fecha de nacimiento, les da la edad y les va a dar un test en base a la edad y luego les da un diagnóstico. Entonces es bien interactivo, es bien bonito, muestra algunas veces videos, muestra algunas veces imágenes, entonces pienso que es importante que ustedes lo tengan. Bien, necesito que lean, descarguen esto, indicadores de CDC, que es el app que les mencioné. ¿Alguna pregunta de este grupo de edad? No, doctor. No, doctor. Muchas gracias. No, doctor, gracias. Rápidamente, probablemente no termine este tema porque es un poquito más prolongado, pero por lo menos lo dejaré avanzado. Ahora, ¿qué pasa luego de los 5 años? Comienza una etapa, que es la etapa escolar o de infancia media, en la que el niño ya ha adquirido, o si se ha tenido un desarrollo normal, ha adquirido la capacidad de establecer relaciones sociales adecuadas y funcionales, y además ha adquirido un lenguaje que le permite ser funcional en el día a día, sobre todo en la escuela. Esos son nuevamente los objetivos que me planteé y el contenido temático. Bien, la infancia media está marcada por una separación más permanente de los padres. Y estos niños ya comienzan a buscar más la aceptación de maestros, compañeros y otros adultos. Por eso le digo que se trata de una separación más permanente, porque ya la aceptación no solo la buscan de los padres. Y comienzan a vivir presión por el grupo de iguales, por lo cual comienzan a hacer travesuras, o algunos de estos niños sufren de bullying, etc. Entonces, el tema central en cuanto al desarrollo social
es la autoestima. Si muy bien en la adolescencia es cuando se termina de establecer la autoestima, en la infancia media comienza a desarrollarse la autoestima. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan tamizaje de bullying o indaguen sobre eso, sobre el bullying, y no solamente eso, ahorita porque eso está en auge, pero sobre la relación con los papás, con los hermanos, etcétera. También comienza a establecerse la autoevaluación, es decir, estos niños ya comienzan a decir, soy bueno en esto, soy malo en matemáticas, soy bueno en lenguaje, soy bueno en gimnasia, etcétera. Entonces, y en base a eso comienzan a tener predilección por ciertas áreas en cuanto a la escuela. Y también comienzan a ver la percepción de cómo le ven otras personas. Incluso hay niñas que a esta edad comienzan a hacer dietas increíblemente, precisamente por la percepción que ellas logran ver de otras personas y porque se ven juzgados por la sociedad tanto positivamente como negativamente. Bien, en cuanto al crecimiento, este crecimiento no es lineal como en la mayoría de los niños, como en la etapa preescolar. No es un crecimiento lineal, sino que se da de una forma discontinua. De 3 a 6 estirones de forma irregular en el año. Pero al final del año, ellos ganan más o menos de 6 a 7 centímetros. Y en cuanto al peso, logran ganar de 3 a 3.5 kilos por año. El perímetro cefálico en todo el periodo solo aumenta 2 centímetros. Y comienza a dar la pérdida de los dientes primarios. Eso es el punto que les mencionaba a partir de los 6 años. Y comienza a darse la sustitución por dientes permanentes. Entonces, por año van perdiendo 4 dientes residuales y se están sustituyendo por 4 dientes permanentes. Y es donde se da el crecimiento linfoide, porque estos se hipertrofian. Entonces es normal que los papás consulten por adenopatías, no dolorosas obviamente y de carácter benigno, porque las amígdalas aumentan, aquí comienza a haber adenoiditis, que comienzan a roncar por la noche en aquellos que están predispuestos. Bien, la fuerza muscular, la coordinación y la resistencia aumentan de forma progresiva, por lo que es la mejor edad donde hay que involucrarlo en algún deporte o en alguna actividad física sistemática y continua. De hecho, a partir de la edad escolar es cuando se da la recomendación por parte de la Academia Americana de Pediatría y de la Organización Mundial de la Salud que se debe de tener al menos 1 hora de actividad física al día y evitar hábitos sedentarios como el uso de pantallas. No debe de ser más de 2 horas por día y una adecuada higiene de sueño dependiendo la edad. Como les mencionaba, la percepción de la imagen corporal es tan temprano como de 5 a 6 años. Aquí comienzan a expresar insatisfacciones, que por ejemplo, que no le gusta la nariz, que no le gusta el pelo, que es lo más frecuente en las niñas, que no quieren ser colochas, que no quieren tener pelo liso, que no le gustan sus dientes, etc. Y como les mencionaba, hay intentos de hacer dietas tan tempranamente como de 8 o 9 años y comienza el interés de la diferencia entre los sexos. Inician a compararse con otros y surge el miedo por no ser normal. Entonces, es una edad crítica, o sea, y si nosotros nos ponemos a pensar cómo estábamos en esa edad, pues hasta es risible, pero todo esto pasó en nosotros, en esa edad, en la etapa escolar, en la infancia media. En cuanto al desarrollo, comienzan a comprender puntos de vista diferentes. Esto es parte del desarrollo social y de comunicación. Ya comprenden el tiempo y el espacio, o sea, un niño a esta hora le va a decir, a las 5:30 me levanto, a las 5 pasa el microbús, y por eso es bueno establecer y favorecer el establecimiento de horarios y que ellos participen en el establecimiento de horarios a esta edad. Ya pueden hacer operaciones lógicas concretas, sumar, restar, dividir, etcétera, y
comienza el desarrollo de la conciencia, la internalización de las normas sociales a los 6 años. Es decir, estos niños ya al tomar una decisión en base a las normas sociales y en base a la moral que ellos tengan, van a poder decir esto es bueno, esto es malo. Bien, ¿qué pasa en la adolescencia? Quiero ver cuánto tiempo tenemos. ¿Les sale a ustedes? No, aún no sale cuánto tiempo. Ah, Dijo ok. que no había límite de tiempo. Ah, sí, que esta es una cuenta nueva con otro correo. Bien, introducción en cuanto a la adolescencia. Hay 3 fases, pero quizás en esto sí me voy a detener mucho y lo voy a dejar para la próxima clase que tienen conmigo. ¿De acuerdo? Está bien. Ok, ¿cuándo tienen su primer examen? Perdón. El primer examen de registro lo tenemos el 3 de febrero. Bien. Lean los capítulos de infancia media, de edad preescolar y de adolescencia del Tratado de Pediatría de Nelson. Las diapositivas se las va a dar el doctor, se las va a compartir en el foro, en el aula virtual, y es un resumen, realmente es un resumen principalmente del Tratado de Pediatría de Nelson. Entonces, pienso que les puede ayudar también un poco. Así que se cuidan, pasen buenas tardes. Doctor, Dígame. ¿qué edición de Nelson, disculpe? Fíjese que yo estoy ocupando todavía la número 20. ¿A ustedes ya le están pidiendo la 21? Sí, por eso le pregunto. Ok, yo estoy ocupando todavía la número 20, pero si ustedes le piden la 21, esa ocupen. De crecimiento y desarrollo, mañana les confirmo si ha cambiado algo. Déjenmelo confirmar mañana, pero no creo que haya cambiado mayor cosa. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, se cuidan Gracias. mucho. Pasen buenas tardes. Gracias igualmente. Gracias.